Ahora, para la práctica número 7 nos pide realizar esta pieza. Por lo tanto, como podemos ver, tenemos zonas circulares, que es esta de aquí y esta zona de acá. Por lo tanto, vamos a utilizar G02 y G03, ya que vamos a trabajar de esta forma, y vamos a utilizar un G02 para trabajar aquí en sentido horario y acá en sentido antihorario. Sin embargo, en este caso no nos da directamente el punto final, y al estar esto en una parte más para abajo, no podemos calcularlo directamente, por así decirlo, ya que al estar el centro de esto más para abajo, no podemos utilizarlo, ya que nos realizaría un poco más para arriba. Por lo tanto, el G02 y el G03 en estos casos lo vamos a trabajar de esta forma, conociendo las distancias que hay desde el centro del arco hasta el punto de inicio de este. Como podemos ver aquí, necesitamos trabajar con calcular estas distancias, y en esta parte también estas de aquí, para poder calcular bien las distancias. Necesitamos calcularlas matemáticamente de forma pitagórica, ya que conocemos el radio, que es aquí se haría la hipotenusa de la misma forma de este lado, y también conocemos la altura, que es de 5, y de esta forma en la parte de arriba también. Por eso en el código podemos encontrar estas zonas de aquí que son decimales, ya que realizamos operaciones matemáticas para poder encontrar los puntos que ahí queremos. Y por último utilizamos los G87 y G80 es para poder anular el G87 y poder estar moviéndonos sin que realice el mismo G87, ya que estamos cambiándolo para desbastar por las últimas zonas que no ocupamos, ya que podemos ver primero se realiza el contorno y después desbastamos lo que no ocupamos. Aquí fue G88. G88 se utiliza simplemente poniendo el radio que va a tener esa zona circular que vamos a desbastar, y el punto del centro que va a utilizar. Como pueden ver aquí es lo mismo que el G87, el paso B, el paso B y el paso C, y los demás, la asistencia de aproximación, avance, eso que no es tan necesario en estos casos. La práctica número 8 nos solicita realizar esta pieza de aquí, y como podemos ver es realmente sencilla, ya que simplemente necesitamos calcular los puntos de las coordenadas para poder realizar el contorno en esta parte de aquí, en esta parte de acá, y en estos después desbastar con G88 lo que va a quedar ahí, y estas zonas de aquí que son rectangulares las podemos desbastar con G87, ya que podemos determinar la mitad longitudinal y la mitad a lo largo del eje Y. De esta forma también podemos calcular el centro, ya que sabemos lo largo y todo largo de X y el largo de Y. Como podemos ver, tenemos el G01 para poder realizar el contorno, y después G87 y acá G88 para terminar de desbastar. Ahora si nos vamos al programa, como podemos ver, primero realiza el contorno y por último desbasta las zonas que eran necesarias. G87 en esta zona, G87 en esta zona, aquí también. Y por último, ya que aquí no podemos utilizar G87, ya que hay una parte que está inclinada, utilizamos G88 para desbastar estas zonas innecesarias. Para la práctica número 9 nos solicita realizar esta pieza, y es realmente sencilla, ya que podemos calcular primero que nada los puntos estos de aquí y posicionarlos sobre ellos, y después penetrar y deshacernos de todo esto de aquí con una herramienta que mida que tenga de diámetro esto, lo que nos pide, que es 16. Y después lo mismo con esta zona y lo mismo con esta zona, penetrando y desbastando toda esta zona. Y después nos da el radio de esto, por lo tanto podemos utilizar un G88 para poder
desbastar desde la esquina de la pieza, las zonas de acá. Y por último nos solicita estos pequeños curvaturas a lo largo de todas estas partes. Por lo tanto podemos deducir que podemos realizar un semicírculo casi completo, empezando por esta zona de aquí, teniendo en cuenta el diámetro de la herramienta. Por lo tanto el radio sería 8 y lo subiríamos un poco y daríamos toda la vuelta, empezando aquí y terminando de este lado. Como podemos ver, ahora si vamos al código, realizamos eso. Primero que nada, con G1 desbastamos las zonas de esto, y después con G88 desbastamos desde las esquinas para poder tener esas curvaturas, estos de aquí. Y por último con el G02 nos posicionamos. Con G01 pues no nos posicionamos en donde queremos que empiece nuestra vuelta del G02 en sentido horario, obviamente por eso aquí aumenté 8 en el Y, para poder, teniendo en cuenta el radio de la herramienta. Si este es 16 el diámetro, entonces el radio sería 8. Lo posicioné un poco más arriba y después di toda la vuelta hasta acá, teniendo en cuenta que el radio sería 40 y sumándole el radio de la herramienta sería 48, ya que este es negativo, ya que queremos que casi una vuelta y no solo la mitad de una. Y por último, con G01 regresamos la herramienta. Podemos ver que utiliza el G88, primero aquí realizó el G1, después por último da toda la vuelta con G02. Para la práctica número 10 se utiliza un código realmente similar al visto en la práctica número 6 para esta parte de aquí abajo, que es con G36, ya que no conocemos los puntos finales como para poder utilizar el G03 en estas zonas de aquí. Por lo tanto, aquí realizamos un G0, aquí primero así podemos calcularlos, utilizamos el G03, después aquí ya utilizamos, conociendo aquí la mitad de esto, el punto final, y aquí un radio, utilizamos el G36, y aquí también un G36 y aquí un punto final, el que tomaremos de base, y aquí también un punto final y un radio que se toma de base. Por lo tanto, y aquí al último podemos calcularlo teniendo tomando en cuenta el radio de esto de aquí, un punto final aquí imaginario, ya que en esta zona no lo podemos observar, pues realizamos todo el contorno. Y por último con G88 podemos realizar esto, ya que nos da un radio y podemos devastar toda esta zona de aquí. Y después en esto utilicé G01, ya que se utilizó un contorno, simplemente así no quedarían las formas, ya que el programa lo que haría sería curviar estas puntas, que no lo que yo quiero. Entonces lo que hice fue realizar movimientos con una herramienta mucho más pequeña. Como podemos ver aquí, cambié a una herramienta que designé anteriormente con T5 y D5, que sea mucho más pequeña que la que utilicé para todo el contorno. Después la cambio con M6 y realizo movimientos constantes para realizar esas puntas que están en la zona superior. Vamos a ver, aquí está el G87 que había mencionado anteriormente, primero para devastar las zonas que no ocupamos, que es estas de acá. Pues acá ya empezamos con los G36, estos de aquí, que es para estas zonas, estos de aquí que no nos dan los puntos finales como para utilizar G03. Pues con G88 devastamos esta zona de aquí y esta zona de acá. Aquí nos va a quedar algo de pieza, y después aquí utilizamos otra vez G88 para poder devastar esa zona. Después aquí, para poder continuar, anulamos el G88 para que ya no se siga realizando. Y por último con
G91 para trabajar un poco que es coordenadas incrementales, y con G91 y G1 que ya se ha utilizado anteriormente, por eso no lo vuelvo a poner. Entonces le realizo los movimientos aquí para poder hacerlo de una forma más repetitiva y no estar calculando cada vez nuevamente los movimientos. Por eso aquí simplemente se realiza el mismo movimiento, simplemente aumentando una unidad, y se repiten, es como podemos ver. A partir de aquí se vuelve a repetir hasta acá para poder realizar un pico. Ahora si vemos la simulación, podemos ver que utiliza el G87, pues aquí realiza lo del G36, y aquí con G88 realiza estos devastaciones, y aquí lo que viene en la imagen que nos da el rayo de 20. Después ahí con coordenadas incrementales y con G1 realizamos esos movimientos para poder devastar esos picos con una herramienta más pequeña, para que no realice tanta curvatura en esa zona. En la práctica número 9 es realmente lo mismo que la práctica número 7, por lo tanto solamente necesitamos realizar unas modificaciones, ya que el origen de este radio ya está a la altura del punto final y el punto inicial, por lo tanto ya se puede utilizar un G03 muy fácilmente sin realizar cálculos matemáticos en esta zona. Y para esto de aquí también, ya que ya tenemos un punto inicial y un punto final, sin embargo lo dejé como el anterior para poder, ya que simplemente para el final voy a realizar esto de aquí, está inclinado en el anterior, simplemente con un G87, que es una devastación rectangular, realicé esto de aquí para que quede de esta forma, ya que todo lo demás es igual. Como vemos en el editor, está esto de aquí que dejé igual, que es para la parte de arriba, que es esto de aquí, si lo dejé igual. Sin embargo modifiqué el G03 que está al inicio, el G02, ya que sí se puede calcular esto de aquí, el punto final y el punto inicial coinciden con el origen en una misma altura. Y ahora por último con G87, como dije anteriormente, ya desbasté esa zona que quería. Ahí es esta de acá, para que quede de esta con las respectivas medidas de este. Como podemos ver, desbasta, realiza el contorno de la práctica anterior, simplemente desbasta aquí más para que quede al lado de esta práctica.